Muy bien, volvemos al programa y ya se encuentra con nosotros aquí en la mesa de conducción el reconocido abogado Segundo Flores, también conocido como Yapra, a quien le vamos a dar la bienvenida al caso, el saludo correspondiente. Buenas noches, sí, doctor. Buenas noches, ¿Cómo le va? Piane. Acá muy bien, siempre estando en la televisión, opinando de los contextos políticos, sociales, y creo que la región tiene mucho que hablar ahora. Sí, definitivamente, pero vamos haciendo un balance político que vive el país. En realidad, este caso Odebrecht, permítame iniciar con este tema, obviamente pues ha movido los cimientos de la clase política nacional. Creo que el caso Odebrecht es un resultado de un proceso que el país ha venido de repente ahí escondido, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no es un término que empezó hace 5 años, de 10 años, de 20 años, es un proceso de corrupción de años y que definitivamente el que se han empoderado han sido la clase millonaria. Entonces, en esta fase, los expedientes o las obras que se ganaba definitivamente pues han sido amanateados para juegos de interés posterior para utilizar por la política, creo que está demostrado. Este tema de corrupción definitivamente entendemos nos ha conllevado a una declive moral totalmente del país. Entonces mucha gente de la clase que somos la clase B, la clase C, la clase D, mayormente la clase C que se saca el ancho, que es la parte del pueblo que se dedica a trabajar, que de repente son más perseguidos por delitos comunes o son presionados por la SUNAF cuando hace actividades pequeñas. Sin embargo, el contexto natural del país es otro, que es donde la corrupción ha ingresado fácilmente. Entonces, esa inestabilidad de la corrupción en el país definitivamente nos ha conllevado pues, a un desorden social, judicial, de todas las índoles. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sentirnos con este caso internacional, que el caso Odebrecht definitivamente en el país ha removido? Y eso, y lo peor, que la denuncia se ha llevado se quiso investigar acá, sin embargo, aquí se demoraba un mundo, sin embargo vino... El sueño de los justos en realidad. Claro, y vino una decisión de Brasil para sindicar ya con los nombres y se capturó a un ex ministro. Creo que ahí reventó el tema. Imagínate, justo el tema de Odebrecht, viene el tema del corriente del niño, que definitivamente muchos de los perseguidos están tranquilos y creo que el país no debe parar en ese extremo. Creo que tienen cada uno las instancias, el Poder Judicial, la Fiscalía, deben actuar de lo más rápido posible para que nadie después se robe la plata del pueblo. Pero ni tanto, porque recientemente ha habido una captura del ex jefe de Ocitrán. Sí, pero parte también del gobierno aprista. Claro, pero definitivamente, pero la lentitud con que se está llevando. Yo creo que en este encaje de un gobierno donde han negociado con la corrupción, definitivamente caen los pequeños, pero tenemos que ver todo un hilo. Creo que también la gran parte lo tiene el Poder Judicial y la Fiscalía, que tienen que actuar con prontitud y con probidad para que estos casos sean investigados lo más antes posible. Ahora, este tema del niño costero como que ha complicado la situación económica del país, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, como que estaba estancada de momento. Y yo creo que uno de los factores también, que también entró un poco la corrupción, fue el año pasado, el anterior pasado, cuando el presidente Humala había hecho caja para este tema el tema de los fenómenos, el tema de emergencia. Y definitivamente, ahora que tenemos un problema ya real, y en esa época no hubo, se hizo una caja, se quitó dinero los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y sin embargo ahora tenemos una realidad. Lo que me preocupa a mí, y existe en la norma, cómo se puede autorizar a hacer obras en lugares, en pueblos, donde definitivamente tiene problemas de esta naturaleza. Inundación, desborde de río, y la propia ley establece cuando tú haces un proyecto, tienes que estudiar 10, 20, 30 años la historia de ese pueblo. Pero sin embargo, los proyectos que da el gobierno ha salido en esos pueblos que van a ser afectados más tarde. Es una responsabilidad tremenda. Imagínate ahora, si nosotros estudiamos el caso de Trujillo. El caso de Trujillo es una ciudad que definitivamente está en una situación caótica, pero sin embargo la inversión que se ha hecho en ese pueblo no ha sido ni siquiera para poder mantener algunas actividades como es el desastre que es ahora.
Entonces, en nuestro país, en nuestra región, definitivamente, si nosotros vamos por los pueblos de Bajo Bayaga, simplemente decimos, ese pueblo no quiere retirarse del margen del río y nos quedamos ahí. Pero sin embargo, si nosotros analizamos, siguen dando obra en ese lugar. Yo un poco que me preocupa, y escuché a un alcalde que dice que han dado para agua y desagüe, para agua, en el pueblo de Tipisca. El Tipisca está frente al río Bayaga, y eso que inunda inmediatamente, casi todo el año casi inunda. Entonces, ¿cómo se puede malgastar de esa manera de dinero? Definitivamente necesidades apremiantes en la región, ahora, en todo el país. Toda esta situación también nos grafica un escenario político, si se quiere, hasta interesante. Por ejemplo, para mañana está prevista la interpelación al ministro de Transportes y vicepresidente de nuestro país. Sin embargo, no se sabe si va a haber quórum o no, aparentemente no. Por otro lado, aparece un Kenji Fujimori obviamente con la primera dama, y prácticamente dándole el espaldarazo, un tema mucho más político, y si queremos hacer una comparación, que son odiosas, dicho sea de paso, con su hermana Keiko Sofía Fujimori. No sé qué lectura tiene. Yo creo que la política no es para pelear. Yo en las instancias que he sido regidor, como oposición, en buen sentido, con Sandro Rivero, hemos coordinado, hemos conversado esas acciones en bien del pueblo. Yo creo que una autoridad política que asume el poder en ese entonces tiene que ser una persona que tenga liderazgo. Creo que es importante porque el país no podemos vivir años de odios peleando simplemente por una acción netamente mezquindad, pero sin embargo el que tiene que recibir las atenciones y dar esa inclusión a la gente que menos tiene, por ese ego, por esa falta de liderazgo, perdemos muchas cosas. Y creo que eso lo que hizo Kenji, sí es cierto, yo vine de una agrupación de Fuerza Popular, yo salí y conversé con Kenji mucho tiempo, pero sin embargo su actitud es valorar, porque lo que el país necesita es unidad, no necesita pelea más. Mucho más político que su hermana, ¿no? Creo que sí, creo que esa es la que la gente quiere. Yo entiendo de que el político, el candidato o la autoridad tiene que estar con el pueblo, no alejarse del pueblo. El error más grande. ¿Cómo va el partido político, el Chapra? Bueno, nosotros a raíz de toda esta experiencia en la vida política por 15 años, de querer dar un buen sentido social a la política, nos hemos preparado, tanto intelectualmente, tanto como persona, y creo que sin embargo hemos creído en un partido, hemos creído en la formación, hemos creído en la preparación que cada candidato tiene que tener para ser político. El político no es aquel que de la noche a la mañana tiene dinero en su bolsillo y cree que es político, porque se hace campaña toda la vida, no solamente cuando tienes dinero. Entonces, sin embargo, salen políticos de la noche a la mañana con plata no sé de dónde y dicen que pueden comprar todo lo que pueden comprar, y encontramos un país quebrado de muchas cuestiones y se quiere avanzar. Yo creo que los votantes tienen que tener esa historia, y los gobiernos regionales, tanto en los gobiernos distritales y provinciales, es más fácil identificar a un buen candidato. Es el vecino, por la ascendencia de los padres, cómo se has movido socialmente en esa actividad. Creo que es más fácil. Sin embargo, a veces nos llevamos por impresiones. Y creo que una persona no cambia de la noche a la mañana, porque el cambio de personalidad es una formación que tienes en el hogar, en el colegio, y vas a identificar. Hay gente que de la noche a la mañana se comporta como diferente, pero sin embargo cuando llegamos al poder nos olvidamos del pueblo. Por eso este movimiento Chapra, que tiene su sigla social humanista amazónico para el desarrollo regional y ambiental, hemos tratado de unificar ese sentido que necesita la región. Humanidad. El alcalde, el gobernante ha perdido esa cercanía al pueblo. Humanista, ese es lo que nosotros necesitamos, ser más humanos. El desarrollo, tenemos los 4 pilares de la región, que es agricultura, que es transporte, que es salud, que es educación, que tenemos que alimentar de presupuesto para poder caminar, porque son encadenados, no son híbridos. Lo que ahora vemos son híbridos, porque cada uno pareciera que cada jefe o cada dirigente o cada gerente solamente cuida su puesto
o cuida las obras que se va a licitar. Don Segundo, ¿se está procediendo a la recolección de firmas? Sí, se está procediendo a la recolección de firmas, estamos viajando, hemos viajado a toda la región en forma muy, no como que se quisiera, porque definitivamente abarca una serie de requerimientos, este tipo de campaña de recolección, es material, es humano, y estamos siguiendo lentamente, gracias a Dios, tenemos esa aceptación. Creo que nuestro comportamiento en la política ha sido convivir con la gente. Vamos a los pueblos lejanos, estamos conversando con la gente, hemos estado conversando con los campesinos, tratando de llevar alternativas por sus productos que ahora tienen. Hemos estado con las rondas campesinas, que es un tema que tenemos que preocuparnos, porque este tema de empoderamiento de este grupo tiene una ventaja y tiene una desventaja. Tenemos que manejar un equilibrio. El principio de autoridad no se debe perder con esta gente. Estemos los agricultores, ¿cómo es posible que nuestros congresistas tienen que verificar? Si tú no se lees la ley, vemos que el que siembra con natural, ecológicamente, va a competir igualito el que siembra con productos insecticidas. Entonces, no hay una diferencia, los impuestos son iguales. Entonces, ¿qué motivación tengo como campesino yo de preocuparme que todo sea ecológico? Si voy a pagar los mismos impuestos. Eso es una observación a las normas que tenemos que hacer inmediatamente, una moción al Congreso. Otra de las cuestiones, las realidades. Tenemos vivienda, tenemos serios organismos que pueden ayudar a contribuir a saneamientos en los pueblos, sin embargo no tenemos agua, no tenemos luz, definitivamente apareciera como los pueblos siguen siendo abandonados, porque el pueblo no solamente vive de una luz, tiene que motivarse el desarrollo económico en los pueblos, que eso no se está dando, el ciclo de productividad en cada pueblo. Las carreteras, definitivamente las carreteras tampoco han sido debidamente construidas para poder mantener. Eso es un tema bien complicado, el tema del país, más aún con esta situación. Entonces este movimiento nace con esta inspiración, uno humano, que tenemos que estar con nuestro pueblo, que las 4 pilares, tanto agricultura, educación y salud y transporte, tienen que ir de la mano, encadenados. Y el tema del medio ambiente es un tema que definitivamente es un tema bien delicado en la región. Nosotros hemos estado visitando algunos lugares como Betania, donde estamos tratando de hacer como el proyecto Vallaga, la recuperación de suelos. Estamos en una zona de amortiguamiento que ha sido devastada, sin embargo, tenemos que recuperar, uno, lo que es el suelo, y otro, el tema de sembrar árboles para poder tener más vida en esto. Yo creo que es un tema muy delicado pero sin embargo se ha invertido mucho dinero por muchos partidos políticos, han hecho campaña con este tipo de acción. No, segundo, ¿qué le podría decir a la población que lo está observando, que lo está escuchando a través de vía televisión en relación precisamente a ese partido político? Porque seguro de que el Padrón va a seguir recorriendo diversas zonas de la región. Nosotros tenemos justo el local en Girón Grados, cuadra 7, tenemos un equipo humano que venimos persistiendo en esto, es una motivación no de una ilusión de la noche, es una motivación de un grupo de gente que va sumando, porque lo que queremos es candidatos y queremos autoridades que estén con su pueblo, que caminen con su pueblo, que no se encierre una camioneta con una luna polarizada y que definitivamente se pone la mejor camisa, que tiene derecho. Pero sin embargo el pueblo quiere tocarle, quiere cuando él fue candidato, camina por las calles, y eso tenemos, y Segundo Flores, y este movimiento quiere ser la otra parte, democrático. Yo no sé que ahora, yo he aprendido en política, el caudillismo, cuando dice yo ya soy candidato, sin embargo, hay un proceso democrático interno en los partidos, sin embargo, ahorita ya vemos candidatos. Entonces si nosotros vemos caudillismo en ese movimiento, definitivamente nos vamos dando cuenta que ese partido no va a entrar a ese movimiento, no va a entrar por buena razón. Y creo que la democracia, elegir a la persona que las bases quieren elegirse, creo que es la mejor acción que tenemos que desarrollar en este momento. Entonces, este partido, este movimiento va a recoger todas esas falencias en lo que ha encontrado en la política, tanto tradicional, tanto en la política regional. Creo que el trabajo va a ser en equipo, con la gente, con los colegios profesionales, tanto colegios de ingenieros, de abogados, médicos, todos los colegios tenemos que participar. El alcalde debe ser
una de las personas que involucrados a los frentes, no de ser enemigo de los frentes sindicales, porque definitivamente si nosotros analizamos cómo funciona la cuestión de la mecánica de la interacción del desarrollo laboral, tenemos que tener regional, el alcalde provincial, los alcaldes distritales y la regional involucrada en un tema con los sindicatos. Uno, el gobierno regional debe incrementar y desarrollar los temas de inclusión social, debe invertir en la inclusión. Y los temas de necesidad social deben entenderse en la provincia, en los distritos, a través de los gremios, que es importante el trabajo en equipo con los gremios. Sin embargo, ahora no tenemos eso. El mensaje claro es la unión, obviamente. Claro, es la unión. Y creo que ahora nosotros queremos subir a unos puestos de sindicato, a unos puestos de cámaras o a otras situaciones solamente para hacer vía política y buscar el espacio que nos dan para llegar al poder. Esa es la lucha que se ve ahora. Poder, y estoy en el poder y se acabó. ¿Y qué está el poder? Si no lo sabes, si no has estudiado el poder, si no tienes esa capacidad, definitivamente te vas a empoderar y vamos a ver la gente que habla de las autoridades ahora. Definitivamente. Y creo que ese es un tema que yo estoy en política metido, voy a seguir hasta los últimos de mi vida porque me gusta la política y he estudiado Derecho y Ciencia Política, he estudiado Sociología, sexto ciclo, me he preparado en la gestión pública, tengo algunos estudios en gestión pública, he estudiado marketing en venta, entonces tengo un serio de que quizás que la gente, yo voy a seguir en política, estoy analizando todo este contexto, vamos a avanzar en la política, apoyando el trabajo, porque definitivamente sí, en política no solamente se hace campaña o se está en el medio cuando se tiene dinero, se está trabajando con nuestro pueblo, como siempre lo he venido haciendo humildemente, voy a avanzar y creo que en estas alianzas que podemos encontrar en el camino, podemos, gente que quiere trabajar para el desarrollo de su región y de su provincia. Muy bien, don Segundo Flores, queremos agradecerle la posibilidad de haber estado esta noche con nosotros. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más aquí en el programa periodístico